¿Qué tal? Te saluda tu amigo, tu hermano Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Martín Lutero enseñó tradiciones de hombres? La respuesta es sí. Vamos a dar inicio a este programa con la primera cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 6. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Palabra del Señor. Como católicos es importante no quedarnos a la defensiva cuando cuestionan nuestra fe, sino que tenemos que ir hacia la ofensiva a defender la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo con amor y con la fuerza del Espíritu Santo, teniendo las evidencias que provienen de la Sagrada Escritura y de la tradición con T mayúscula. Acabamos de leer un pasaje bíblico en donde se habla de tradiciones humanas. Nosotros como católicos, como lo he mencionado en programas pasados, guardamos la tradición con T mayúscula, que es la enseñanza oral que Cristo transmitió a los apóstoles. Pero hay otras dos tradiciones que tengo en el libro que he escrito que se titula Biblia, Tradición y Magisterio. Y ahí explico que hay tres diferentes tipos de tradiciones. Número uno, la tradición apostólica, que es la enseñanza, como decía, que Cristo transmitió a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Tenemos las tradiciones con T minúscula, que son las costumbres que salen a partir de la cultura, y a lo que se refiere San Mateo capítulo 15 versículo 6, que son las tradiciones de hombres, que esa las condena la Escritura. Por tanto, la Iglesia Católica también rechaza toda tradición de hombre, toda enseñanza que no viene de Dios. Martín Lutero enseñó específicamente dos doctrinas, tiene más, pero me voy a enfocar en dos, que son tradiciones de hombres: la sola Escritura y la sola fe, y lo voy a hacer de una forma breve. Primero que todo, él decía que la autoridad final o la única autoridad es la Sagrada Escritura, y los que dicen y defienden la postura de la sola Escritura, que es la única fuente de autoridad o la última autoridad, no tienen una cita bíblica para comprobar su postura. Ellos nada más asumen que la Biblia es la única autoridad. Pero una vez más, en el libro que he escrito explico que hay tres autoridades, porque ese es el testimonio de la Escritura. La Biblia es una autoridad. La tradición es otra autoridad y el magisterio es otra autoridad, porque esa es la enseñanza de la Escritura. Eso fue lo que Cristo estableció. Entonces, vamos a enfocarnos en decir que solamente la Escritura es la única fuente de autoridad. Eso es totalmente falso, porque no hay ninguna cita bíblica que diga que la Escritura es la única fuente de autoridad. Lo más cercano que van a llegar nuestros hermanos protestantes lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Además, desde tu niñez conoces las Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Versículo 16. Este es el versículo que te van a dar, pero hay que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. También quiero recordar de que debes de aprender a interpretar un versículo dentro de su contexto. No puedes tomar un versículo aislado para hacer una doctrina. Es importante ver el versículo 16 en su contexto. Y mire lo que dice el versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar hacia el bien. ¿Qué quiere decir? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. En ninguna parte del versículo 16 dice que es única, dice que es útil.
Así que cuando nosotros estudiamos teología, específicamente en la parte de la interpretación que es la hermenéutica, se nos enseña lo siguiente, que nosotros tenemos que hacer exegesis, queriendo decir extraer. Pero en otras ocasiones, en vez de extraer, hacemos lo contrario, que es meter nuestras interpretaciones a la escritura. Y la escritura es clara en el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3, en donde dice que la escritura es útil, pero no dice que es única. Por supuesto que la palabra de Dios es palabra inspirada. Por supuesto que es una norma de autoridad para nosotros los cristianos, pero no es la única autoridad. Tenemos la autoridad de la tradición con T mayúscula y la autoridad eclesiástica, es decir, aquella autoridad que Cristo dio a los apóstoles de enseñar, de interpretar con autoridad la escritura, y esa autoridad ha sido transmitida ¿a quién? A los obispos hasta el día de hoy. Así que decir que la sola escritura es la única norma de autoridad es una mentira, es una tradición de hombres, porque no hay ninguna cita bíblica que apoye esa doctrina humana. Segunda doctrina en donde Martín Lutero se equivocó es decir que uno es solo salvo por la fe. Y aquí quiero utilizar lo que son los signos de matemática, sumar y restar. Ese fue el error de Martín Lutero también, sumar y restar. Me explico. Él quiso decir que uno es solo salvo únicamente por la fe. ¿Y qué es lo que hizo? Sumar, agregar a su traducción al alemán la palabra solo en Romanos capítulo 3, versículo 28. Imagínese, tratar de corregir al Espíritu Santo, de agregar una palabra para apoyar su doctrina. El decir que uno es solo salvo por fe. Ahora vamos a Romanos 3:28 y vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Y lo que Martín Lutero hizo fue agregar la palabra solo, y cuando una persona agrega algo a la escritura, a eso se le llama tradición de hombres. Romanos 3:28 dice así: nosotros decimos esto, la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Palabra de Dios. Aquí nos está diciendo que nosotros somos justos por medio de la fe, y eso es correcto, pero no dice solo por la fe. También debemos de ver la carta de Santiago, en donde dice en Santiago 2:24 que uno es salvo no únicamente por la fe, sino por las obras. Y cuando hablamos de restar, lo que él quiso decir, es de que Santiago no era inspirado por el Espíritu Santo y trató de reducirle autoridad, trató de restarle autoridad. Así que esa tradición humana de Martín Lutero no viene de Dios. Dos enseñanzas que son humanas: la sola escritura y la sola fe. Santiago 2:24 dice que uno es justo no solo por la fe, sino por las obras. Así que no hay que sumar a la escritura ni restar a la escritura. Se despide de ti tu amigo, tu hermano, Gabriel Castillo Molina.